Arto, Maestro, ¿cómo le va? Buenas tardes a ¿qué todos. tal? ¿Cómo estás, Jorge Luis? Miren, Bueno, compartimos pantalla y pasamos a ver la partida de Ullman con Smilov. Bueno, Ullman comienza jugando con C4. ¿Qué tal, Diana? Smilov contesta caballo F6 y en la apertura inglesa, planteada por Ullman, siempre tenemos que estar atentos a las transposiciones al peón dama. Como tantas veces en la apertura del peón dama el blanco juega C4, cuando el blanco empieza con C4 como la apertura inglesa, por supuesto, en algún momento puede hacer D4 y transponer alguna posición precisa de una defensa dentro del peón dama, de una apertura de peón dama. Esto las negras y las blancas tienen que tenerlo presente porque en algunos casos esas transposiciones pueden producirse con algún tipo de ventaja para uno de los bandos y por supuesto hay que estar atento a eso. Bueno, el blanco por ahora juega caballo C3, el negro E6. Por ejemplo, aquí el blanco podría jugar D4 y sería muy normal que el negro jugara alfil B4 y pasáramos a la defensa Nimzoid. También podrían las blancas, que no lo hicieron, jugar E4. Si esto se produce, ya salimos del territorio del peón dama, porque es muy inusual que el blanco logre jugar E4 tempranamente en este tipo de esquemas. Entonces, si el blanco hace E4, vamos a ir a otro tipo de defensa. Por ejemplo, una forma muy común de jugar esta posición es D5, E5 y D4, y se producen capturas de ambos bandos. ¿Qué tal, Julio? Bueno, volvemos. En la partida, el blanco juega caballo F3, que fíjense ustedes, podríamos llamarle, en cuanto a este tema de las transposiciones al peón dama, un punto intermedio entre D4, que ya mismo transpone al peón dama, y E4, que hace que ya no haya transposiciones al peón dama. Caballo F3 deja latente la posibilidad. Todavía puede transponer a un peón dama, aunque todavía, por ahora no lo hizo. Puede no jugar D4. Bueno, el negro juega B6 y de paso aprovecho para mencionarles que si el negro jugara D5, no diría obligado, por supuesto que hay opciones, pero el blanco está casi obligado a transponer al peón dama, porque el avance D4 del negro es molesto sobre el caballo de C3. Entonces, generalmente, si el negro juega D5, entonces el blanco hace D4 y pasamos a una defensa ortodoxa. Lo que quiero decirles con esto es que algunas veces no depende solo de uno de los bandos. El blanco puede estar pensando que en algunas líneas va a transponer al peón dama y en otras no. Ahora, si el negro desea transponer a una ortodoxa, si acá juega D5, entonces muy probablemente esto ocurra. El blanco tenga que jugar D4 y pasemos a una ortodoxa. Por ahora el negro juega B6, el blanco G3, alfil B7, alfil G2 y alfil E7. Con todo esto, luego de enroque, estamos en una situación en donde el blanco perfectamente puede jugar D4, transponer a una defensa india de dama, o puede hacer otros movimientos, por ejemplo B3, o por ejemplo torre E1, que apuntarían a una posición de otro tipo. Por ejemplo, torre E1 trata de jugar E4, y el negro podría jugar acá C5, el blanco E4, el negro D6, les voy a mostrar esto simplemente para señalarles otro tipo de transposición, D4, peón por, caballo por. Tengo una siciliana casi, La ¿no? realidad exactamente, José Antonio, es que esto se parece mucho a las sicilianas Maroczy, donde el Maroczy. blanco juega C4, que también se suelen conocer como esquemas erizo viniendo de las inglesas. Erizo cuando el negro juega A6, caballo D7, son otras denominaciones dentro de situaciones similares. Bueno, en esta partida lo que vamos a ver es que el blanco juega D4 y entonces estamos en un territorio completamente de la defensa india de dama. El negro hace la jugada más habitual de esta posición, que es caballo E4, y ahora las blancas tienen para elegir distintas formas de continuar el desarrollo. Alfil de 2 es la más popular, y ya lo era en aquella época hace más de 50 años.
Dama C2 es una forma perfectamente habitual de continuar la posición también. Alfil D2 ofrece a las negras diferentes alternativas, que por otra parte van como a juegos distintos cada una de ellas. Por ejemplo, les voy a mostrar simplemente subvariantes dentro de esta línea. Estamos, como les digo, en una defensa india de dama. Y el negro podría elegir tomar el alfil y jugar D6, con lo cual aquí podríamos decir, abriendo el tema de los elementos de evaluación, que el blanco habría ganado espacio, mientras el negro tendría una pequeña ventaja material por la pareja de alfiles. Ya saben ustedes que la pareja de alfiles nosotros la adjudicamos a una pequeña ventaja material porque decimos que el alfil vale 3,5 y el caballo 3,4. Entonces adjudicamos ahí una pequeña ventaja de material al que tenga el alfil sobre el caballo. En vez de esto, las negras podrían jugar, por ejemplo, caballo por C3 y luego alfil E4. ¿Para qué es alfil E4? Bueno, porque cuando está en estas situaciones al negro le molesta que el blanco de pronto juegue D5 y me encierre el alfil. Entonces ocupo esa casilla. ¿Para qué? Para que el alfil no quede encerrado. Si él mueve el caballo, se cambiará por su alfil. Y ahí alguna vez lo hemos visto en alguna partida, a veces el blanco saca el alfil para luego sacar el caballo y a la vez no cambiarlo por su alfil. Son movimientos posibles dentro de una variante. Otra forma de jugar contra alfil de 2. Pueden las negras jugar F5. Y la partida adquiere, no les digo una transposición, porque no hay una posición de la defensa holandesa que exactamente llegue a esto, pero adquiere lo que llamaríamos un aire a la defensa holandesa. La defensa holandesa es cuando el blanco hace D4 en la jugada 1 y el negro contesta F5 en la primera jugada. Bueno, esto no es exactamente, como les digo, una posición teórica de la defensa holandesa, porque no se suele llegar a este punto, pero el esquema de peones, la distribución más o menos de las piezas está bastante parecido a una defensa holandesa. Y finalmente vamos a ver lo que se jugó en la partida, que es Smyslov juega D5. Con lo cual llegamos a una de las posiciones, de las variantes más clásicas dentro de esta línea, que es el negro pone un peón en D5, equilibrando el centro, considera que no es preocupante en este caso que el blanco le tome el caballo, ya que luego de D por E4, el caballo de F3 no tiene muy buena casilla. Por ejemplo, le gustaría ir a D2, pero esa casilla está ocupada por el alfil. No puede saltar a G5 porque está el alfil ni H4, va a tener que ir a E1. Y la verdad es que no es gran cosa el caballo en E1, que no puede salir ni a F3 ni a D3. Entonces esto se considera que pese a los peones doblados del negro, es una buena posición para las negras. Tienen espacio, han llegado con el peón a la quinta fila. El caballo blanco anda bollando por ahí, le cuesta volver, tiene que volver por C2, quizás por E3. Está bien el negro, digamos. Entonces el blanco lo que hace es comer en el centro, el negro come y el blanco juega torre C1. Caballo D7, sigue el desarrollo de las piezas, y alfil F4, el alfil se reacomoda buscando una presión sobre el punto C7. Por ejemplo, ahora sin ir más lejos, el blanco amenaza caballo por caballo y a peón por alfil por C7 amenazando a la dama, y cuando la dama se mueva, retira el caballo y le ganó el peón. Por esto el negro juega C5. Bueno, a partir del movimiento C5 hay dos tipos de tensión diferente en el centro del tablero. Una es entre el peón de D4 y el peón negro de C5. Y otra es entre el caballo de E4 y el caballo de C3. Esto hace que haya diferentes capturas de uno y otro bando que puedan terminar en estructuras de peones distintas. Vamos a empezar con la captura que hicieron las blancas y ustedes me van a decir cómo responderían acá con negras. Piensen en esta posición, distintas alternativas del negro para ver cómo les gustaría que quede la posición, cómo les gustaría responder a la captura del blanco.
tenemos algunos chats, voy mirando. Rubén dice que jugaría caballo C5. Faltaría aclarar, Rubén, cuál de los dos caballos, porque hay dos caballos en que podés tomar en C5. El caballo El de D2. El de D7. El de D7 dice Rubén, El de Eduardo D7. también dice el de D7. Rodolfo también dice tomaría del caballo de D7. Y Charlie también dice caballo por C5. Todos hacen caballo por C5. Correcto. Caballo D por C5. Todos hicieron la misma jugada. Bueno, esa jugada es perfectamente viable. ¿Qué jugarían las blancas ante esta jugada? Jugarían caballo D4. Y lo único que yo puedo decirles en esta posición, que sería, digamos, un pequeño inconveniente para el negro, tiene que ver con lo siguiente. Sí, el peón aislado, que vos decís, José Antonio, es correcto, pero el peón aislado central no se considera un inconveniente de por sí. Porque el peón aislado, en D5, a veces lo usa el blanco, en D4, tiene una doble cuestión. El espacio a favor, porque es el único peón en el centro del tablero, y la estructura de peones en contra, que es lo que vos decías. Lo malo es el peón aislado. Pero por sobre eso, que todavía no determina algo malo, ni siquiera un poco malo, el peón dama aislado es una posición normal para jugar desde la estrategia de ambos colores, hay una pieza de las negras que no está correctamente ubicada desde la perspectiva del peón aislado. Esto alguna vez seguramente lo vimos, porque es una característica que tienen algunas posiciones, pero es interesante remarcarlo acá para ver por qué Smyslov prefirió no jugar esta posición. Seguramente eso es lo único que le molestaba de esta posición. Hay una pieza negra que no está lo más adecuada posible de acuerdo a la experiencia humana del peón aislado. O sea, el estudio que tenemos de décadas del peón aislado nos dice que hay una pieza negra que no está en la casilla ideal. ¿Cuál sería? El caballo de C5, ¿no? El caballo de C5 no está mal. No, el de E4. El de E4. El 4 está incluso bien, porque está ahí. La dama. Bueno, la dama que dice Rodolfo y Alberto está bien, pero la dama se va a mover y Yo la creo que dama es el no. alfil. El Me alfil, parece el alfil. Guillermo, pero ¿cuál sería? ¿Cuál de los dos alfiles? El que Mario me está dice el en alfil E7. E7. El de ¿El de? B7. El de E7. Alfil No, E7. Sí, no, es el cierto. alfil de E7 está bien colocado, El de normalmente B. colocado. El de El de B7. B, nos estaban quedando B7. pocas. El de B7. Pilar había dicho el de B7, correcto, el de B7. Bueno, el de B7 está un poco mal colocado y voy a describir exactamente por qué. Claro, queda colgado. Normalmente, en un peón aislado, este alfil nos gustaría activo en G4, o si fue F5 y fue atacado por el caballo blanco en G6, y no nos gusta mucho defendiendo al peón aislado, porque hay diferentes cuestiones. Una, el peón aislado está adecuadamente bloqueado, como lo suele estar en la mayoría de las posiciones, con un caballo adelante, y el peón no va a avanzar. Entonces este alfil tiene una función exclusivamente defensiva. Es muy difícil que este alfil pueda accionar, entrar en ataque. Tengan en cuenta ustedes que cuando uno tiene un peón aislado, tiene un defecto, llamémosle así, estático, a cambio de una virtud dinámica, que es, puede apoyar piezas como el caballo de E4, puede ayudar a atacar al adversario. Entonces, tener una pieza defendiendo no es lo adecuado. Las piezas quieren estar más bien activas. Pero además hay un agregado. Para que uno tenga el alfil en B7, casi necesariamente es evidente que no está el peón en B7. Porque bueno, si no, no lo tendría el alfil en B7. Esto hace que el peón haya avanzado y que si yo tengo un peón dama aislado y avancé el peón B, desde la casilla de control del caballo en D4 de bloqueo, ese caballo apunta a la casilla C6, casilla que no está controlada por ningún peón. Por ejemplo, si este alfil de pronto se quisiera activar por A6, sabemos que me molestaría muchísimo caballo C6, atacándome la dama y el alfil, me comería esto, me comería después el peón, sería un desastre. Bueno, entonces,
La relación entre el caballo de D4, una pieza que casi siempre bloquea al peón aislado, con el alfil fianquetado detrás de ese peón aislado, es favorable al caballo. Esto es un pequeño déficit, no es grave para nada, pero es a lo que apuntaban las blancas al hacer su anterior jugada. D por C5. ¿Por qué nadie quiso tomar de peón? Bueno, porque el caballo blanco me comía el peón de D5. Evidentemente todos vieron esto y por eso todos tomaban con el caballo. Porque si no, el peón parecería que está bueno para unir los peones y dejar otro tipo de posición que no se llama de peón aislado, sino de peones colgantes en el centro, que son peones móviles que en general pueden ser atacados, pero también tienen mucha dinámica para atacar al rival. Bueno, la pregunta ahora es, si Smyslov no jugó caballo de D7 por C5, ¿qué jugó? Alfil C5 dice Rodolfo, caballo por C3 dice Alberto. El problema de alfil C5 es que el caballo me come en D5. Entonces Alberto dice, primero elimino el caballo de C3, y esto es correcto. Elimino primero el caballo de C3. Jorge dice lo mismo, caballo por caballo. Muy bien, ahora el blanco puede elegir si toma de pieza o toma de peón. Vamos a primero elegir una captura que no es la captura que hicieron las blancas en la partida. Yo voy a elegir la captura de torre. Y ustedes me van a decir de qué tomarían ahora en C5. De peón. De peón, correcto, Guillermo. Lo ideal sería ahora tomar de peón. Los peones móviles, con la posibilidad de avanzar el peón sobre la torre, no me están por comer ninguno de los peones, así que tengo una buena posición tomando de peón. Yo jugaría con peones colgantes, dice Jorge Luis, y es correcto. El blanco tomó en la partida de peón. ¿Pueden igual las negras tomar de peón? Pueden. Pero al tomar de peón, seguramente se expondrían a que en algún momento el blanco rompa con C4. Hay que ver cómo lo lograría bien, si tendría que hacer E3 primero para que no avance el peón a D4. Habría que verlo. Pero el blanco apuntaría en una posición de este tipo a cambiar el peón C en algún momento por el D y dejar el peón C aislado. Por esto, ahora el negro Smyslov dice, bueno, si vos me tomaste de peón, yo puedo tomar de caballo. Porque ya esta no es una posición típica de peón aislado, si bien es cierto que se mantiene lo que dijimos de la casilla y de esta casilla, porque también yo puedo decir, bueno, muy bien, pero yo voy a tener acceso a la casilla E4 con mi caballo, y también voy a presionar sobre el punto C3, si es necesario, el caballo en E4, la torre en C8, y yo también tengo presión sobre otro peón aislado, el peón de C3 también es aislado, tampoco tiene peones que lo defiendan, y ese peón aislado es un peón aislado en tercera fila, no en cuarta. Esto es diferente en el sentido de que un peón aislado en cuarta, como el peón negro, siempre digo cuarta viéndolo desde mi lugar, ¿no? O sea, no me importa la fila que digan acá los números, sino esto es la cuarta fila del negro, esto es la tercera fila del blanco. Entonces, un peón aislado en la cuarta fila tiene un equilibrio de poder. Es un peón débil estructuralmente, pero fuerte desde el espacio y la dinámica. Un peón aislado en la tercera fila es débil desde la estructura y no es muy fuerte desde la dinámica, porque está retrasado, no está muy avanzado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es bastante probable que el blanco en algún momento igual quiera hacer C4. Cuando quiera hacer C4, se acaba el tema de los peones aislados. No lo va a tener ni él ni yo. Ni el peón D5 va a ser aislado porque se va a cambiar por el C, ni el C va a ser aislado porque se va a cambiar por el D. Y vamos a llegar a otra transformación de la posición que va a tener que ver con una partida abierta. Bueno, todo esto que estamos manejando, todo va en el terreno conceptual y apenas yo menciono un par de variantes, pero en el medio menciono muchos conceptos, muchas ideas generales desde el punto de vista de la estrategia.
Seguimos ahora sí la partida, el blanco juega alfil E5, mejora el alfil a una buena diagonal, sostiene el peón de C3, si quiere el alfil puede ir a la casilla de 4 si lo necesita, torre E8, torre E1, caballo E4 y dama A4. Bueno, estas son jugadas todas bastante normales de poner en juego y en acción las piezas. A6, una jugada que se prepara para hacer B5. B5 tiene una doble idea. La más inmediata es simplemente atacar la dama blanca, pero tiene una idea más profunda, que es contener definitivamente el avance del peón C, porque si yo hago B5, ese peón no va a llegar a C4 ni ahora ni ya por mucho tiempo. Y ahí el blanco va a sufrir que tiene ese peón aislado más retrasado que el peón negro. Entonces el blanco decide finalmente hacer C4. Llegan a esta posición, alfil C5, se ataca el peón de F2, E3, D por C4, dama por C4 y torre C8. Bueno, muy bien. Hemos llegado a una situación en donde la partida ha cambiado bastante de, digamos, de estructura central. Ahora es un centro abierto. Por abierto quiere decir no hay ningún peón en el centro. Y estas posiciones son más dinámicas. Y las conocemos, sin ir más lejos, del martes pasado. Habíamos hablado de un centro abierto y vimos como tal desarrollaba un ataque muy rápido, incluso impidiendo que el negro llegue a enrocarse. Nunca llegó a enrocarse. Bueno, aquí los dos bandos están enrocados. Pero ya se ven amenazas directas. Por ejemplo, ¿cuál les parece que es una amenaza directa del negro? Si le tocara al negro, ¿qué les parece que jugaría? Alfil por peón. Jugaría alfil por E3. O sea que tenemos ahí una amenaza evidente. Vamos a hacer algo un poco similar a lo que hicimos la vez pasada, de en vez de mirar acá cuál es la mejor jugada blanca, vamos a mirar lo que jugó Ullman, que no es la mejor, y después vamos a volver a esta posición. Vamos a volver, como hicimos la vez pasada, en el final, que a veces es interesante, después de entender una serie de cosas de la partida, buscar qué debió haber jugado el blanco acá. Entonces, por ahora me voy a conformar con mostrar que el blanco jugó dama E2. Bueno, al jugar dama E2 y dentro de toda esta posición, nosotros ya conocemos algunas características de las posiciones abiertas. Tienen que ver con un juego rápido. La vez pasada, lo dije creo en términos tenísticos, las partidas abiertas son como el césped en tenis, saque y volea. Tienen mucho más de partida veloz. Las posiciones cerradas son más parecidas al polvo de ladrillo, más peloteo lento desde el fondo de la cancha, digamos. Bueno, esta partida se convirtió en una partida abierta. No lo fue desde el comienzo. La partida de la vez pasada, en la jugada 6 o 7 ya se quedó un centro abierto. Acá recién acaba de quedar. A partir de la jugada C4, del D por C, dama por C, recién, hace 2 jugadas que quedó el centro abierto. Esto nos dice simplemente una alerta, que es, puede haber temas más agudos que en una posición cerrada. Prestamos atención, pensamos ahora la jugada del negro y me dicen qué jugaría. Alfil C3. Bueno, a ver, tenemos varias opciones. Arranquemos con Pilar, después vamos con Jorge y con Mario, que me las pusieron en el chat. ¿Me dijiste, Pilar, discúlpame? ¿Alfil? Alfil C3. C3, no, pero juega el negro. Alfil C3 es acá. Sería del blanco esa jugada. Alfil C6, alfil, no sé a dónde querés poner. Pensá que estamos del lado del 8, ¿no? Alfil C6, quizás. Sí. ¿Alfil C6 es? No. A ver. Fíjate que tenés letras y números acá. El alfil que está en C5. ¿A dónde?
está en C5 el alfil negro, Sí. iría a A3. Bueno, alfil A3 sería una jugada, llamémosle así, posicional, en el sentido de que buscaría apropiarse de la columna. Trataría de atacar la Claro. torre para ver si provoco un cambio, entro con la dama. Sería una jugada viable. Digamos que aquí la razón por la que hay una jugada mejor es que hay una jugada mucho más potente. Esa sería una jugada tranquila destinada a ganar la columna. Sigo con las anteriores que me habían dicho. A ver, veamos. Jorge Luis dice, Jorge Luis decía también alfil A3. Correcto, bueno, la misma respuesta para Jorge Luis. Alfil A3 está bien, es una jugada razonable, El pero hay caballo a jugadas más potentes. G5. Caballo a G5 la dice Eduardo y también la dice Mario acá, así que ahora vamos a ver la jugada caballo G5. Caballo G5, veamos. Suponiendo que me coman caballo por G5, supongo yo que cambiaré alfiles, alfil por G2, rey por G2, y ahí elijo si tomo dama por G5 o torre por E5. No sé cuál es la idea. A ver, Mario, Eduardo, ¿cómo completarían la maniobra? Caballo, caballo por, alfil por, rey por, y ahora qué como, ¿el alfil de E5 o el caballo de G5? No, doy jaque primero Jaque, con la jaque en dama. D5. Sí, Jaque en D5, puede volver con el caballo F3. Bueno, ahí lo único que me queda es comer con la torre el alfil, esta posición. Bueno, claro. como con la torre el alfil y queda el caballo contra este alfil. Me va a atacar la dama con torre. Queda una posición bastante pareja esa. A ver, vamos a ver. Voy a seguir un poquito con esta variante. No sé si la idea de Mario era también comer el alfil. En este caso se podía comer el caballo de G5, pero también es bastante pareja con alfil F4. Voy ahora con Rubén, que pone el peón en B5. Bueno, esta sería una jugada de otras características, pero del mismo tenor que alfil A3. Es decir, pretende evolucionar en el flanco dama, no por una columna. Y anular la salida de la dama. Exactamente. Y vale lo mismo que para alfil A3. Es una jugada lógica, no sería mala, pero hay algo más potente en esta posición. Bueno, sigo con las otras opciones. Bueno, Jorge me dice, ¿puede ser caballo por F2, toma con dama y alfil por caballo? Bueno, Jorge pretende entregar en F2 para luego comer el caballo y supongo yo luego comer el alfil. Vamos a dejarla por un momentito todavía la jugada de Jorge porque tenemos otras jugadas para hablar y vamos a volver sobre la jugada de Jorge después. Carlos me dice alfil B4. Bueno, otro tenor de jugada posicional, en este caso más supongo dirigido a controlar C3, me hace torre D1 atacando la dama, quizás muevo la dama y busco después la casilla C3, no está mal la idea, y alfil C6 de Alberto para alfil B5 también sería una idea similar. Pero ¿cuál se parece más a lo que mencioné como una jugada potente, como que en una posición abierta el juego es veloz, como que la velocidad en ajedrez tiene mucho que ver con la táctica? Es caballo por F2, la jugada que decía Jorge. ¿Y por qué busca caballo por F2? Porque una de las cosas que ve es el punto E5 es lo que llamamos, lo he mencionado algunas veces, pero ahora me parece que hace tiempo que no lo decía, una debilidad táctica. Debilidad táctica porque está atacado una vez y defendido una vez. Un punto que está atacado y defendido igual cantidad de veces se considera que está inestable. Porque, y bueno, porque si me suman otro atacante o me quitan un defensor, se desequilibra esto. Si yo tengo un punto que está, por ejemplo, B6, defendido por el alfil y por la dama y no atacado por nadie, y parece difícil que el blanco me cree un problema en B6. Lo tengo 2 veces defendido y ninguna vez atacado. En cambio, de pronto, un punto que está como G7, atacado una vez y defendido una vez, eventualmente se puede crear algún problema. Muchas veces no hay ninguna posibilidad de crearlo, bueno, nada, no está esa posibilidad. Pero nos requiere atención sobre ese punto. Y la jugada que dice Jorge pone la atención en este punto, que es la torre amenaza el alfil y el caballo defiende al alfil. Entonces, si yo elimino el caballo, voy a poder comerme el alfil.
Pero ¿cómo elimino el caballo? Porque tengo un alfil en B7 y el caballo está en F3. Necesito desprenderme primero de mi caballo de E4. Cuando yo como en F2, hago una cosa que es, al eliminar un peón, no le permito que él haga lo que quiera, diga, bueno, supongamos que yo me voy de caballo a F6. Sí, con el caballo F6 amenazo alfil por F3 y cuando me tomen comer el alfil. Uno podría decir, caballo F6 es mejor porque amenaza ganar una pieza. Bueno, pero le estoy dando un tiempo decisivo para que el otro se defienda. Si yo hago en cambio caballo por F2, que es la jugada correcta, yo estoy eliminando un peón al tiempo que cuando me coman el caballo, le voy a comer el caballo de F3 y luego le voy a comer el alfil de E5. Bueno, muy bien. Cuando yo hago caballo por F2, tengo que pensar con blancas de qué me conviene más tomar en F2. ¿De dama o de rey? Sí. Yo creo que de dama, porque él puso la dama por algún motivo allí, ¿no? Sí, Llegó pero la ese dama de 2. razonamiento, Guillermo, que lo entiendo, tiene una cuestión que es muy improbable que el blanco haya visto caballo por F2, porque si lo hubiera visto no lo hubiera permitido. Así que él seguramente omitió la idea de me entregan el caballo, luego me cambian el otro caballo y luego me comen el alfil. Es una omisión de cierta gravedad. Para este nivel de jugadores deberían estar más atentos a esto, pero bueno, son jugadas que pasan, no es una secuencia tan fácil, es una secuencia de 3 jugadas que incluye un sacrificio de pieza, bueno. De rey para no enfilar los dos. Bueno, un buen razonamiento de Mario. Jorge dice de rey y Rubén dice de rey. Y es correcto. La verdad es que lo más preciso era tomar de rey. No lo hizo. Tomar de rey permitía esta variante y luego de esto, el blanco en una posición de este tipo hubiera podido recuperar el peón de A6. Voy a repetirla. Luego de caballo por peón, rey por caballo, alfil por caballo, alfil por alfil. Como el alfil me atacan la torre, perdón, con la torre me atacan la dama y cuando muevo la dama me comen el peón. Esta posición es favorable al negro un poco, sí, por varias cuestiones. Las piezas están más activas, el rey está más seguro y la estructura de peones es un poco mejor porque este es un peón débil. Estos dos son equivalentes de 6 y A2. Y este es más débil que cualquiera de los peones negros del flanco rey. Está mejor el negro, pero falta bastante para concretar esto en una victoria. Está mejor, nada más. En realidad, Ullman no es que no vio esto, sino que eligió algo más ambicioso. Comió con la dama y contra alfil por F3 decidió jugar alfil H3, contragolpeando sobre una torre negra. La idea de Ullman es que a veces se puede quedar con algún material de más, porque ahora la torre de C8 está expuesta al ataque y entonces el negro está incómodo para retirar esa torre. Por ejemplo, si la torre se va a C6, me hacen dama por F3 y me atacan la torre. Entonces ya no puedo jugar torre por. Si yo hago torre C6, dama por F3, no puedo recuperar el alfil N5. Si la torre va a 8, bueno, es un poco raro entonces la maniobra porque se queda como mucho más pasivo el negro con las piezas. ¿Qué hizo Smyslov? Bueno, Smyslov acá evaluó muy correctamente una jugada que es torre por alfil. Alfil por torre. Ojo porque ahora no estoy recuperando todo el material. Si yo hago dama por alfil, me estoy quedando con material de menos. ¿Qué habrá jugado Smyslov acá? ¿Qué piensan? ¿Qué jugarían con negras? ¿Comerían el alfil? ¿Harían otra jugada? ¿Qué jugarían con negras acá? Dama de 2, jaque. No, está la dama. A la dama. Pensé que estaba el rey. Te quedaste con el rey por F2, que era la buena. A ver, Jorge Luis dice torre por E3. Veamos. Torre y a por torre E3. por E3, ¿cómo sigo? No sé. Alfil por E3 dice Rodolfo. Bueno, vale lo mismo. Torre por E3. O torre por E3. Analicé mal. Ok. Por E3 analicé Saco el mal. alfil, dice Jorge. Alfil C6.
Y una vez más da con la jugada clave. Alfil C6 es la mejor. Es correcto, alfil C6. ¿Por qué? Porque al hacer alfil C6, el negro mantiene su alfil y a la vez, por supuesto, el blanco va a mantener el suyo. De C8 se va a ir. De hecho, se fue alfil H3. ¿Podía jugar alfil por A6? Bueno, ya alfil por A6 hacía que quedara muy en evidencia el problema de esta diagonal. ¿Qué hubieran jugado las negras? ¿Qué les parece? Dama D5. Dama D5 con ventaja decisiva. Amenaza mate en H1, está perdido. Mario lo dice, Rodolfo lo dice en el chat también. Bueno. Sí. Por supuesto, entonces, no juega alfil A6, no va a cometer ese error el blanco. Vuelve con el alfil a H3 con idea de a dama D5 jugar alfil G2. Dice, bueno, yo voy a volver a oponer mi alfil. Pero si uno mira el material acá, uno ve que las negras tienen un alfil y un peón por una torre. En el material el blanco lleva una pequeña ventaja. Si contamos al alfil como 3,5, peón 1, 4,5 y la torre vale 5, sería medio peón de ventaja para el blanco. Pero a la vez, nosotros vemos algunos problemas con el rey blanco en esta posición. Estos problemas nos indican, digamos, que el rey no está del todo seguro. Y además hay debilidades como el peón de E3. Entonces, la posición está muy bien compensada. No es fácil determinar si el negro solo tiene una compensación adecuada o tiene ventaja. Pero si nosotros miramos y decimos, a favor del blanco, un poco de material, medio peón. A favor del negro, mejor estructura. A favor del negro, mejor coordinación de piezas. A favor del negro, mayor seguridad del rey. A favor del negro, iniciativa, porque está claro que el que tiene la posibilidad de generar amenazas es el negro. Espacio no, porque el espacio no hay peones centrales, no, nadie, ninguno de los dos. Bueno, son muchos los aspectos en que el negro está mejor. Y si ponemos nosotros ahora la evaluación de la computadora, para que veamos esto, vemos que efectivamente la computadora dice que lo del negro es mucho más valioso que lo del blanco. Le da 2 puntos de ventaja, le da prácticamente ganada la posición. Bueno, vuelvo. Porque está amenazando dama G5, ¿no? Sí, dama E8 jugó, pero que también va sobre el mismo peón que vos querías ir con dama G5. Supongo yo que dama G5 no quería ser respondido Dama E8, con dama F4, tal vez. Por eso dama E8 presionando acá, que de hecho es la que daba la computadora recién, dama E8, ¿no? Pero Bueno, amenaza el punto E3 y dama E3, Rodolfo dice dama E3, bueno, la entrada en E3 supongo, sí. Bueno, muy bien. Juegan las blancas que jugaron alfil G2. Bueno, la jugada alfil G2 permite obviamente una entrada en E3, pero ¿cómo sería? A ver, ¿pueden jugar alfil por E3? ¿Pueden jugar torre por E3? ¿Qué opinan? ¿Cómo son las variantes acá? No, habría que cambiar alfil primero. Alfil por Exacto. G2 primero. A ver, veamos. Alfil por G2, rey por G2. Ahí. Y ahí vamos con el alfil por E3. No, torre por Guillermo peón. dice alfil por G2. Torre por peón. Sí. Torre por ¿Torre por peón. peón directo, Jorge, o después de alfil Sí, por? no, primero Para mí torre alfil por primero. peón. Sí, no, yo torre por peón, porque el alfil Jorge dice directo torre por. Sí, Si sí, tomamos sí. en G2, rey por, torre por, nos hacen torre por E3. ¿Ahí de qué tomo? Ah. De alfil, supongo. Sí. Y ojo que ahí puede venir torre E1, ¿no? Y me clava, porque está detrás la dama. No es tan claro. Jorge dice torre por E3 directo, que está Sí, sí. bien, porque como estoy amenazando torre por torre jaque y alfil por dama jaque, no me molesta que me coman alfil por C6. Porque si me hacen alfil por C6, yo hago torre por torre jaque, torre por Claro. torre, alfil por dama Claro. jaque, rey por, dama por alfil, y me quedé con dama de más. Claro. Entonces, la entrada torre por E3 es más enérgica y más precisa que cambiar primero alfiles, que complica la posición. Bueno, el blanco juega rey H1. Esto le deja al negro una iniciativa muy importante, evidentemente. Ahora sí, el negro comió un segundo peón, tiene amenazas importantes, pero como van a ver, no es tan fácil rematar la partida.
Empecemos por jugar alfil por G2, Claro, rey por eso G2. es. Esto parece muy natural, digamos, ¿no? Mm. Bueno. Bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué dicen? Ah, qué ¿Cómo bueno. seguimos el ataque? A ver. Sí, yo pensé eso también, dama de 4, pero dama. A Dama ver. E4 jaque, dice Dama de Rodolfo. cuatro, jaque. Y Sí. dama C6 dice Mario. Dama E4 pareciera más central y más precisa. Dama C6 se puede, pero dama E4 es buena. Sí. Bueno, dama E4. Vamos a ver ahora retiradas del rey blanco. ¿Puede irse a G1? Y No. sigue, No. y sigue No, porque clavado con torre la por fi- torre No, jaque, porque torre por la torre, línea. alfil por Claro. dama jaque, y Claro. entro con Claro, jaque y bien. ya gané. No puede. ¿Puede irse a F1? Y Y no porque le juega no, dama dama fondo, H1. H1 Dama jaque. H1 Claro. obliga a dama G1, le cambio damas y luego le hago torre por torre, jaque con la Claro. torre y con el alfil, le como la otra torre, le como todas las piezas. Claro. Dama H1 dice Mario, correcto. Rey F1 no Sí. puede. Entonces queda una única jugada, lo que jugó, rey H3. Bueno, tampoco es que se ve tan obvio como ganar acá. Hay una tensión con las piezas, ojo que estamos medio de mate al fondo. No es tan fácil ganar esta partida. No es tan fácil. Todavía hay calidad de menos. ¿Se les ocurre algo, alguna forma de seguir atacando al rey? H5 dice Guillermo. Está buena. Ok, Dama H5 ahí. podría ser, pero H5 yo jugaría torre por Torre por torre. torre. Y si alfil por torre, puedo jugar torre jaque. Dama I6 jaque. Rey ahí, dame 6 jaque, ahora la vamos a ver, Jorge Luis. Si H5, entonces torre por torre, alfil por torre, torre jaque, rey 2, dama C2, y me cambian damas. Cuando me cambiaron damas, la torre contra el alfil y los dos peones casi es una posición pareja, ¿eh? No hay ventaja del negro. La ventaja del negro está en el ataque. G5 dice Julio, que podría ser, pero vamos con la jugada más precisa que la dijo Jorge Luis. Jaque. Sí. El rey vuelve y les voy a mostrar este jaque, que es una curiosidad, porque uno dice, ¿qué cambia el jaque de la dama en D5? ¿Para qué quiero la dama en D5? ¿Por qué no en E4? Obviamente el otro me va a hacer rey H3, porque ¿qué va a hacer si no? Si no hace rey H3, no, es lo mismo de antes. Rey G1, le hago torre por torre jaque, alfil por dama jaque y le gané. Rey F1, le hago dama H1 jaque, dama G1, le cambio, torre por... Así que rey H3. Bueno, y ahora viene la jugada torre- decisiva del negro. Torre 6. Torre 6, dice Claro. Jorge. Para cantarle Exactamente. jaque y la amenaza a la dama. Torre 6. Entonces, ¿qué pasa con torre 6? Pasa. Le amenazo torre H6, mortal. Y si me hace torre por E6, le hago dama Le por como la E6 dama. jaque y después Claro. le como la dama. Entonces Claro, sí. no puede eliminar la torre y la torre pasa al ataque de modo decisivo. De hecho, jugó torre 6 y el blanco abandonó. Les voy a mostrar acá. Ya la computadora da completamente perdido. Cualquier variante es solamente entregar piezas y solamente la posición perdida. Bueno, muy bien. Terminó la partida. Volvemos al momento crítico. Ahora vamos a volver al momento crítico anterior, como lo hicimos la vez pasada. El momento crítico fue este. Hasta aquí no se podía percibir tanta desventaja de parte del blanco. El negro estaba un poco más activo, pero en realidad todo empezó a desmoronarse después de dama E2, caballo por F2. ¿Qué momento crítico es el que volvemos para, digamos, para mejorar el juego del bando que perdió? El momento previo a la entrada táctica del adversario. En la clase pasada volvimos al momento anterior a caballo F5 de tal y encontramos que había un H6 en ese caso. Bueno, acá volvemos al momento anterior a caballo por F2, que fue el momento en donde a partir de ahí el negro comanda la partida hasta el final. ¿Qué podrían jugar las blancas? Que podría mantener la posición en un territorio de una leve desventaja, digamos. A ver, piensen para el blanco ahora.
Alfil de 4, dice Rodolfo. A ver, veamos alfil de 4. Interesante lo que dice Rodolfo. Rodolfo apunta que si la amenaza principal del negro es alfil por E3, cortémosla con alfil de 4. Si me hace alfil por D4, dama por D4 y salgo airoso. Sí, Sin pero está la embargo, dama. alfil de 4, sospecho que hay alfil A3. Te amenazan la dama y la torre por otro camino. No es lo mismo que alfil por E3, pero también. También el descubierto sobre la dama causa un efecto de pérdida de material. A ver qué más, qué otra posibilidad hay. Torre por, torre por, torre por, caballo. Torre CD1, dice Alberto. A ver, veamos torre CD1. Bueno, torre de CD1 es interesante. Vamos a ver cómo continuaría. Probablemente dama E7, reforzando la presión sobre E5. Habría que ver cómo se continúa después. Torre CD1, dama E7. Por una jugada al menos está bien. Después vemos, a ver si... Y el caballo a G5. El caballo blanco a G5... Y me puedo comer ese caballo, por ejemplo, dama por caballo. Y alfil por caballo. Alfil por caballo, alfil por alfil. Alfil. Supongo que Dama dama por por alfil alfil. y dama por alfil, finalmente, y gano una pieza. Torre. No. Así. Caballo, dama por, alfil por, alfil por, dama por, dama por, dama por, torre por. Me Me quedé con parece el que habría alfil. una amenaza de mate Por. pasivo A ver, en esa variante, me parece. El mate pasivo del blanco, digo. en esa variante, pero está el alfil en C5, ¿no? Quieto Primero completamente. alfil por caballo. Ah, Ese sí, alfil no le tiene digo cómo piezas, moverlo. sí. A ver, ¿qué otra jugada? Esta es una jugada instructiva desde el punto de vista del tenor táctico. Hay que sacar la dama, sí o sí. No, no podía ser. Caballo F4, no, D4, Caballo caballo. D4 la está diciendo Rodolfo y la dice Pilar ahora, Rodolfo en el chat y Pilar de palabra. Me causa el mismo efecto. Ah, bueno, no, perdón. Caballo D4 tiene un problema que es que deja de defender el alfil. Juego directamente torre por E5. El problema es que ahí se quedó el alfil E5 sin defensa. Mm. A ver qué más hay en el chat. Alfil H3, dice Julio. Alfil H3. Efectivamente, esa es la mejor jugada y vamos a explicarla por qué es la mejor jugada. Hay una cuestión con las amenazas descubiertas. Esa cuestión es, si mi torre está amenazando un descubierto sobre la dama, es decir, la pieza ágil sería el alfil de C5, que planea, por ejemplo, comer en E3, o por ejemplo, ir a A3, y yo encuentro alguna dificultad en irme con la dama, en este caso cuando me iba con la dama me aparecían esos temas de caballo F2. Una cosa que yo siempre puedo hacer en los ataques descubiertos es amenazar a la pieza que iba a amenazar a la mía. Si la torre es la que va a amenazar a la dama, cuando el alfil se mueva, yo una jugada que tengo que mirar, si me molestan mis jugadas de dama, obviamente lo primero a mirar es irme con la dama. Sí, eso es lo primero. Pero resulta que la retirada más normal se encuentra con un grave problema con caballo por F2. Entonces digo, no quiero hacer eso. Bueno, entonces, ¿qué tal si contraataco a la torre? Claro, Porque si ahora yo muevo el alfil, claro, el como otro la me torre. come la torre. Claro, Entonces, al comerme la torre, no, está bien, yo le como la torre de él, bueno, sí, no, pero él me está comiendo más piezas a mí, ahora me come el alfil. claro. Entonces no me funciona esto. Entonces, ese contraataque sobre la torre puede ocasionar que mi torre no tenga una buena casilla y efectivamente no la tiene.
Torre C6, que sería una jugada lógica para mantenerme en la columna de la dama, se cuelga el caballo. Me hacen dama por E4, porque dejo de defenderlo con el alfil. Claro. Si me voy a torre A8, entonces no tiene sentido esto, porque ya no amenazo nada, no amenazo sobre la dama. Es más, hasta uno podría preguntarse, volviendo, ¿habrá sido buena torre C8 o Smyslov no vio alfil H3? Bueno, la respuesta es compleja. Es muy difícil que un ex campeón mundial como Smyslov no haya visto alfil H3. No creo que el blanco no lo haya visto. El blanco lo que no vio es caballo por F2. El blanco creyó que dama E2 era más segura y no vio caballo por F2. Ahora, Smyslov es difícil que no haya visto que le podían contraatacar la torre. Lo que pasa es que es muy interesante cómo el módulo nos da respuestas sobre esto. ¿Qué juega el módulo acá? Les pongo el módulo. El módulo mira la secuencia de jugar caballo F2 igual y se encuentra con que esa jugada no le parece tan buena. Caballo por F2 la voy a poner, y el blanco, si el negro sigue intentando estas maniobras, come en C8, ahora ya hay que ver variantes completamente distintas, come en F3, come rey por F2, y luego de, por ejemplo, torre por E5 o dama C8, por ejemplo, una variante así, estoy mostrando todas las capturas simplemente, al módulo le gusta el blanco. Por eso decía yo que no es tan fácil percibir cuando una posición, la compensación es suficiente o no. Acá podríamos pensar que es parecida a la compensación a la que fue en la partida. Sin embargo, no. ¿Por qué no? Porque se cambiaron alfiles de casillas blancas. Entonces, en esta posición no están las mismas entradas de ataque que había antes. Acá le parece que el blanco, con su calidad de más a cambio de alfil y peón, con su torre a cambio de alfil y peón, tiene una pequeña ventaja. Volvamos. ¿Qué sugiere entonces para el negro? Bueno, la verdad es que lo que sugiere son jugadas como H5, por ejemplo, que se da un aire, que sigue atacando y considera que para el blanco es muy peligroso comer la torre. Alfil por C8, dama por C8, miren lo que evalúa el módulo. Clara ventaja negra. ¿Por qué? Porque otra vez aparece la diagonal esta muy peligrosa, la entrada de la dama, el peón de H que puede ir a H4 y colabora con el ataque. Entonces, la respuesta A, pero Smyslov no vio alfil H3, seguramente sí, Smyslov vio alfil H3, y contra alfil H3 no sabemos si va a ser H5, porque si miran ustedes, H5, H6, A5, B5, dan evaluaciones muy parecidas. Entonces, lo que seguro podemos determinar es que Smyslov vio que él no tenía que irse con la torre. No hace falta que me vaya con la torre, porque el otro no me amenaza comer la torre. Lo que me hace con el alfil en H3 es que yo no pueda jugar ni alfil por E3 ni caballo por F2. Está a tiro de comerme esa torre en algunas situaciones, pero si yo juego tranquilamente H5, él no me la va a comer. Puede ahora sí jugar dama E2, por ejemplo, ahora que tiene la torre en la mira. Y ahora puedo irme a torre C6 y ahora puede seguir la partida. Incluso en algunas variantes el blanco vuelve con el alfil. Y ahora ya no están las mismas amenazas porque ese camino no está liberado. Bueno, ¿a qué voy? Dos cuestiones en este momento. Una, aprender el tema táctico de cuando una pieza pretende realizar algo en descubierto sobre mi dama o sobre una pieza mía, una de las cosas a considerar es amenazar esa pieza. Dos, Smyslov seguramente vio alfil H3 y lo que vio es que él no tenía que retirar la torre. Que alfil H3 le impedía lo que él estaba amenazando, era una defensa, pero no era un verdadero ataque, porque si le comían, el hecho de que el negro con cualquier jugada, H6, H5, B5, A5, con todas, si le comen la calidad tenga ventaja, es muy probable que son evaluaciones que un ex campeón mundial las podía realizar con precisión, porque no se trata de una variante muy compleja. Es darse cuenta de que en esta posición el alfil blanco vale más que la torre. Si él viene y me come la torre, queda mal. Y esto él lo podía percibir. Bueno, el problema del blanco al cambiar el alfil de casillas blancas es que tiene abierto E6 y G6. Tiene abierto, sí, pero no es E6 y G6, es la diagonal esta. Es la diagonal A8, H1 la que tiene abierto al cambiar el alfil.
Cuando, por ejemplo, yo pongo esta variante, H5, y me come, y yo como, estas diagonales, la diagonal A8H1, y también, ¿por qué no?, C8H3, que ayuda a la dama a entrar, todo eso está muy débil. Y también, si queremos, lo extendemos a llamarle debilidad en casillas blancas. E3 y G3. Sí, E3 y G3 en el sentido de que tiene jugado E3 y G3, pero la debilidad es en las casillas blancas. Por haber jugado E3 y G3 está la debilidad. Eso sí, es correcto decir que por tener el peón en E3 y en G3, se debilitaron casillas como H3, G2, F2, D3, todo eso está débil. Bueno, muy bien, dejo de compartir. Bueno, gracias Jorge. Bueno, efectivamente, en la clase de hoy hemos visto diferentes temas, algunos de los que veníamos viendo, algunos de evaluación, algunos de táctica, algunos conceptos posicionales. Es una partida bastante completa porque tiene de todo. No es una partida que de entrada se convierte en una partida táctica, ni es una partida que durante todo su trayecto es una partida posicional. Empieza como partida posicional y adquiere un contexto táctico en la mitad de la partida, en pleno mediojuego, digamos. Gracias, Guillermo. Bueno, lo que quieran decirme, preguntar. Gracias, Julio. Gracias, Sergio. Hasta la próxima. Gracias, Pilar. Gracias. Hasta la próxima, entonces. Bueno, Gracias, Sergio. Gracias, maestro. gracias. Suerte, Sergio. Jorge. Que Me tengan llamó la buenas atención tardes. respecto Muchas de, gracias, Sergio. Gracias. Muy respecto bien. de, ¿cómo? Respecto de la partida de la clase anterior, me llamó la atención que creo que Ullmann estaba considerado un especialista en la defensa francesa Es verdad, José y, Antonio. Es y correcto. tal le juega una variante con la que no quiere entrar en ninguna complicación aparentemente, ¿no? Sí, parece un comienzo tranquilo. Quizás eso relajó a Ullmann de algún modo, el hecho de que entrara en una posición aparentemente tranquila y posicional, y estuvo más atento a temas posicionales, y bueno, después se vio, digamos, sorprendido por el caballo F5, y el tema es que después del caballo F5 no hay más, se está perdido, ya no tiene que cometer ningún error extra. Claro. Bueno, nos estamos Bueno. viendo el martes. Hasta el martes. Chao. Tengan buenas Chao. tardes, Maestro, buena muchas semana. gracias. Adiós. Chao. Chao a todos. Gracias, Sergio. Hasta luego.